ha dado un hogar y padres buenos para mí. Guíenme. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Muy bien, continuamos con la semana 12 del estudio del manual de Ven Sígueme, estudiando Doctrina y Convenios, correspondiente a la semana desde el lunes 17 hasta el 23 de marzo. El título para esta semana es Buscar las cosas de un mundo mejor. Muy bien, empezamos entonces con el estudio directamente desde la página web de la iglesia. Así que todos ustedes pueden ingresar. Muy bien, entonces vamos a empezar con la introducción, que lo pueden encontrar en el manual, aconsejándoles que siempre pueden tener el manual que se les ha compartido en todos los barrios y puedan hacer uso durante la semana. Muy bien, dice lo siguiente. Para la mayoría de las personas, ser bautizado es una experiencia reverente y pacífica. Sin embargo, el bautismo de Emma Smith y otro fue interrumpido por un populacho que se burló de ellos. Los amenazó y los obligó a huir. Luego, justo cuando José estaba a punto de confirmar a los nuevos miembros, fue arrestado por perturbar a la comunidad con su predicación. En medio de toda esta oposición, ¿cómo podía Emma encontrar la seguridad de que estaba haciendo lo correcto? En el mismo lugar donde todos podemos encontrarla por medio de la revelación del Señor. Él habló a Emma sobre las cosas de un mundo mejor, su reino y su lugar en él. Le dijo que no temiera, que elevara su corazón y se regocijara, y que se adhiriera a los convenios que había hecho, y que estas palabras de aliento y consejo son su voz a todos. Muy bien, vamos a empezar a iniciar con el primer principio, o verdad. El Salvador me puede elevar de mis aflicciones. Muy bien. La revelación que se encuentra en Doctrina y Convenio 24 fue dada a José Smith y a Oliver Cowdery para fortalecerlos, animarlos e instruirlos durante una época de dificultades. Veamos. Mientras leemos estos pasajes de las Escrituras, podamos sentir de parte del Espíritu Santo de la forma como el Salvador nos ayuda en nuestros desafíos. Veamos Doctrina y Convenios 24 del 1 al 3. He aquí, fuiste llamado y escogido para escribir el libro de Mormón, y a mi ministerio. Y te he elevado de tus aflicciones y te he aconsejado. Muchos de nosotros hemos recibido llamamientos, y algunos tenemos llamamientos. En nuestro barrio, en la estaca, en la presidencia de la iglesia. Fuiste llamado y escogido para realizar como presidente de la Sociedad de Socorro, como consejera o como hermano o hermana ministrante. ¿Y qué te dice el Señor ahora en continuación? Y te he elevado de tus aflicciones y te he aconsejado de manera que
has sido librado de todos tus enemigos y de los poderes de Satanás y de las tinieblas. Cuando nosotros estamos dentro del reino de Dios, estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades, nuestros llamamientos o nuestras responsabilidades misionales. Somos librados de todos nuestros enemigos y sobre todo de los poderes de Satanás y de las tinieblas. Un día se nos hará saber estas cosas por servir al Señor, por estar dentro del reino de Dios y por caminar a su lado. De qué cosas terribles el Señor nos ha salvado. El versículo 2 dice, no obstante, no hay justificación para tus transgresiones, pero ve y no peques más. Es una revelación dada a Oliverio Cowdery y también al profeta José Smith. Él conoce, él sabe. No podemos ocultar nuestros pecados, nuestras transgresiones, o nuestra falta de responsabilidad en nuestro llamamiento, o como hijos de Dios o como miembros de la iglesia. Pero ¿qué te dice? ¿Qué me dice a mí? No obstante, no hay justificación para tus transgresiones. No intentemos justificarnos. Pero luego el Señor dice, pero ve y no peques más. Todos tenemos una oportunidad, hermanos y hermanas. Pero ve y no peques más. El versículo 3 dice, magnifica tu oficio. Al respecto veremos una cita luego. Y después de sembrar y asegurar tus campos, ve prestamente a la iglesia que está en Colesby. Y te sustentarán y los bendeciré espiritual y temporalmente. El Señor nos habla a todos, dice. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Magnifica tu oficio a todos los poseedores del sacerdocio, a todos los que tienen responsabilidades en la iglesia, tienen llamamientos. Magnifica tu oficio y después de sembrar y asegurar tus campos en tu trabajo laboral, en tu centro laboral, ¿qué nos pide? ¿Qué nos dice? Ve prestamente a la iglesia. Ve prestamente a tu barrio, a tu estaca. ¿Qué está? ¿Dónde? En San Fernando está la estaca Vitarte, el estaca, bueno, a nivel mundial. ¿Y qué dice el Señor? Y te sustentarán. Cuando nos habla del sustento, es del sustento espiritual. Y si estamos pasando por desafíos, también tendremos el sustento temporal, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué más nos dice? Y los bendeciré espiritualmente y temporalmente. ¿Qué sucede con los miembros de la iglesia que se esfuerzan por guardar los mandamientos, por ser obedientes al Señor Jesucristo? Que nos dice que el Señor mismo nos bendecirá espiritualmente y temporalmente. Muy bien. Veamos una cita de lo que dice, magnifica tu oficio. ¿Sí? Nos dice lo siguiente. Y vamos a ir lo que dijo el presidente Gordon B. Hinckley, nuestro amado profeta, en esta última dispensación. Él dijo, la palabra magnificar es muy interesante. Como yo la interpreto, quiere decir aumentar, aclarar, atraer y fortalecer. Todos ustedes, por supuesto, están familiarizados con los prismáticos binoculares. Cuando uno se los acerca a los ojos y los enfoca, magnifican o parecen acercar los objetos dentro del campo de visión. Pero si uno los da vuelta y mira por el otro extremo, parece reducirse y alejarse todo lo que se ve. Así sucede con nuestras acciones como poseedores del sacerdocio. Cuando cumplimos con nuestro sagrado llamamiento, cuando demostramos amor a Dios por medio del servicio al prójimo, cuando utilizamos nuestra fortaleza y talentos para aumentar la fe y predicar la verdad, magnificamos nuestro sacerdocio. Cuando por el contrario, vivimos una vida egoísta,
cuando nos entregamos al pecado, cuando nuestro único objetivo es alcanzar las cosas de este mundo en lugar de las cosas de Dios, desvaloramos nuestro sacerdocio. Fin de la cita. Veamos lo que dice Doctrina y Convenios 24, el versículo 8. No dice a continuación: sé paciente en las aflicciones, porque tendrás muchas. Hermanos y hermanas, mientras vivamos aquí en la tierra vamos a tener aflicciones. Y es más, el Señor nos dice porque tendrás muchas. ¿Pero qué nos pide? Que seamos pacientes. Y luego Él dice, pero sopórtalas. ¿Qué nos pide cuando estemos pasando por aflicciones? Soportarlas. Y luego Él dice, pues he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días. ¿Quién está al lado de nosotros cuando estamos pasando por pruebas, por aflicciones? El Señor nos promete y nos ha dicho que está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. ¿De quién debemos sostenernos? ¿Del hombre o del Señor Jesucristo, quien nos ha prometido y nos ha dicho, estoy contigo? Ahora estoy contigo. Veamos lo que dice en el manual. Y este es del manual de institutos. El significado de estoy contigo. Al respecto, el profeta José Smith tenía 24 años cuando se recibió la revelación registrada en Doctrina y Convenio 24. 24 años, hermanos, es bastante joven. Si bien es cierto, es un joven adulto, pero es bastante joven. Hasta ese punto en su vida, José había soportado numerosas pruebas y dificultades, tales como una dolorosa cirugía en la pierna, el fallecimiento de uno de sus queridos hermanos, el ridículo y la persecución de su comunidad a causa de la primera visión y las planchas de oro, el fallecimiento de su primogénito, la pérdida de las 116 páginas del manuscrito del Libro de Mormón y, más recientemente, la persecución de los populachos en Colesville, Nueva York, y arrestos y juicios por falsas acusaciones. Un jovencito con tantas aflicciones. Cualquier joven ya hubiera huido de eso. Pero él siguió adelante porque tenía un testimonio. Sabía de lo que se estaba haciendo era verdad, eran verdades eternas. Y porque se lo había mandado su Padre Celestial, el Salvador Jesucristo. Seguramente José se sintió consolado cuando el Señor le dijo, te he elevado de tus aflicciones y te he aconsejado, de manera que has sido librado de todos tus enemigos y de los poderes de Satanás y de las tinieblas. El profeta aprendió también que necesitaría ser paciente en las aflicciones, porque tendría muchas. Solo tenía 24 años de edad en esa ocasión, cuando él recibió esta revelación de parte del Señor. Sin embargo, el Señor le confirmó la promesa. Estoy contigo hasta el fin de tus días. Lo mismo nos dice a todos los que son obedientes, los que guardan los mandamientos. Estoy contigo hasta el fin de tus días. Regresamos. Fin de la cita. En Doctrina y Convenio 121, 7 a 8, el Señor le revela también a José Smith, le dice, en medio de la aflicción, hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Triunfarás sobre todos tus enemigos.
Al respecto, hermanos, en el manual, tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Nos dice lo siguiente. Y el elder Jeffrey R. Holland del coro de los 12 apóstoles enseñó acerca de lo que podemos aprender de la experiencia del profeta en la cárcel de Liberty. Y esta es la cárcel de Liberty en la foto. El presidente Holland nos dijo, y prestemos atención, en un sentido espiritual, todos, de una manera u otra manera, mayor o menor, dramática o casual, pasaremos un breve momento en la cárcel de Liberty. Enfrentaremos cosas que no deseamos y tal vez sin ser culpables de ello. Quizá podríamos hacer frente a circunstancias difíciles por motivos correctos y apropiados como el tratar de cumplir con los mandamientos de Dios. Podríamos sufrir persecución, dolor, la separación de nuestros seres queridos, sentir hambre, frío y desesperanza. Pero las enseñanzas del invierno de 1838-1839 nos enseñan que cada aflicción puede transformarse en una experiencia redentora si somos fieles a nuestro Padre Celestial durante esa tribulación. Esas lecciones difíciles nos enseñan que la situación extrema del hombre es una oportunidad para Dios y que si somos humildes, fieles, creyentes y no maldecimos a Dios por nuestros problemas, Él puede convertir las prisiones injustas, inhumanas y debilitadoras de nuestra vida en templos, o al menos en situaciones que nos brinden consuelo, revelación, compañía divina y paz. Fin de la cita. Isaías, quien también tuvo esa experiencia y lo soportó sus aflicciones, al lado del Señor, dijo lo siguiente: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga? Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes ciertamente caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Porque el Señor está con nosotros, o con ellos, o contigo. Mosía, en el libro de Mormón, otro testamento del Señor Jesucristo, nos dice lo siguiente: al pueblo que estaba pasando por aflicciones y tribulaciones, el Señor le dijo a todo el pueblo: y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombres. Este pueblo había sido esclavizado, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas mientras estéis en servidumbre o en esclavitud. Y esto haré yo para que me seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios,
visito a mi pueblo en sus aflicciones. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviados o aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció, de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Fin de la cita. El Salvador me puede elevar de mis aflicciones. Confiemos en el Salvador Jesucristo. Él es el único que nos puede elevar de nuestras aflicciones. Veamos el otro principio que estudiaremos. Tengo una función importante que desempeñar en el reino de Dios. Todos tenemos una función importante que desempeñar en el reino de Dios porque hemos sido escogidos, hemos sido llamados para servir en su reino en esta última dispensación. Al observar en Emma Smith cómo se desarrollaba la restauración a través de su esposo, José Smith, tal vez se haya preguntado, ¿cuál podría ser su función? Veremos su función a través de el video y luego regresamos con el análisis y con las citas de las autoridades generales al respecto. Sin la biblioteca del Evangelio, este video está con el título Eres una dama elegida. Veamos entonces, vamos a cuadrar bien. Y empezamos. ¿Qué quiso decir el Señor en la revelación con una dama elegida? ¿Se refería a ti? Tú, Emma, eres una mujer de gran valor. A veces lo dudo. No creo que yo le agrade a tu padre. Mi padre solo está siendo paternal. Terco. ¿Por qué? Por las cosas que escucha. ¿Qué dirías si te digo que algunas de ellas son ciertas? ¿Sobre visiones y ángeles? Si no las hubiera vivido, tal vez ni yo lo creería, Emma. Pero tú lo crees. Lo veo en tus ojos. Le pedí permiso a tu padre. Ni siquiera quiso escucharme. Hasta que no abandone esas ideas insensatas, no será bienvenido en esta casa. ¿No quieres averiguarlo por ti misma? Ojalá pudiera. Lo siento. The distance between us, the stretches of pain will not divide us. I remain. The hands of injustice took you away, can't separate us. I remain. Siempre habrá oposición, Emma. Through walls and bars and running streams, over rising hills and sinking valleys, with God as our strength to carry us through.
fuerte. No me siento fuerte. ¿Nos ha abandonado Dios? Dios no se llevará a otro de mis hijos. Promételo. Emma es fuerte, madre. Ser fuerte puede causar gran soledad. Emma, el Señor me va a dejar descansar por un tiempo. Pase lo que pase, el Señor es parte de ello. ¿No te has preguntado si nos pide demasiado? No me lo permito. Jamás en mi vida he visto a una mujer que soporte todo tipo de fatigas y dificultades, mes tras mes, año tras año, con esa valentía, ese fervor y esa paciencia inquebrantables, como lo ha hecho ella. Emma, si somos fieles, se nos compensarán todas nuestras pérdidas. Digno de seguir su ejemplo. A Emma el Señor le dice: continúa con el espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa para ti la frase el espíritu de mansedumbre? Hay un mensaje que quiero compartir. Mansos y humildes de corazón, dado por el de David Aberna, titulado Mansos y humildes de corazón. Pero antes leeremos lo que el Señor le dijo a Emma Smith, y lo dijo a todos nosotros. Y el oficio de tu llamamiento consistirá en ser un consuelo para mi siervo José Smith, hijo, tu marido, en sus tribulaciones con palabras consoladoras, con el espíritu de mansedumbre. Continúa con el espíritu de mansedumbre y cuídate del orgullo. Deleítese tu alma en tu marido y en la gloria que recibirá. El oficio de tu llamamiento. Veamos lo que dice en el manual. Como vimos en el video, Emma Smith soportó muchas dificultades y aflicciones al soportar también las dificultades, el maltrato y la persecución que se infligieron sobre su esposo. La pérdida de hijos, de sus hijos. Ella fue quizás una de las mujeres más valientes de estos últimos días. Y lo soportó al lado de su esposo,
por solo predicar el Evangelio de Jesucristo. El Señor llamó a Emma a consolar y apoyar a su esposo en singular función como el profeta de la restauración. Además, Emma recibió asignaciones importantes para dirigir y enseñar en la iglesia. La hermana Julie B. Beck, que fue presidenta general de la Sociedad de Socorro, enseñó lo siguiente respecto al papel de Emma en la restauración. Cuando el Señor empezó a restaurar su iglesia por medio del profeta José Smith, de nuevo incluyó a las mujeres, como lo hizo en la antigüedad, en un modelo de discipulado. Pocos meses después de que la iglesia se organizara formalmente, el Señor reveló que Emma Smith habría de ser apartada como líder y maestra en la iglesia y como ayudante oficial de su esposo, el profeta, en su llamamiento de ayudar al Señor a edificar su reino. Se le dieron instrucciones sobre cómo aumentar su fe y rectitud personales, fortalecer a su familia y su hogar y servir a los demás. Espero que mis nietas comprendan que, a partir del día en que el Evangelio se empezó a restaurar en esta dispensación, el Señor ha necesitado mujeres fieles que participen como discípulas suyas. El Señor, hermanas, las necesita como discípulas suyas. Fin de la cita. Les invito, hermanos, que puedan ver el mensaje del elder David Alberna titulado Mansos y humildes de corazón y continuar fieles hasta el fin. Este principio es importantísimo. Desecharás las cosas de este mundo y buscarás las de uno mejor. Leamos Doctrina y Convenio 25, 10 y 13. Esta revelación dada a José Smith para todos nosotros. Y de cierto te digo, que desecharás las cosas de este mundo y buscarás las de uno mejor. Por consiguiente, eleva tu corazón y regocíjate y adhiérete a los convenios que has hecho al momento de bautizarte y a los convenios que has hecho si has ingresado al Santo Templo. Adhiérete a esos convenios que has hecho. Al respecto de desechar las cosas de este mundo, veamos lo que nos dice en el manual de institutos. Nos dice lo siguiente. El presidente Gordon B. Hinckley, al referirse a las instrucciones que el Señor dio a Emma Smith en Doctrina y Convenios 25:10, dijo: no creo que le estuviera diciendo a Emma que no debía preocuparse por tener un lugar donde vivir, ni qué comer, ni qué vestir, sino que le quiso decir que no se obsesionara con tales cosas, con las cosas del mundo, como muchos de nosotros lo hacemos. El Señor le dijo que pusiera la mira en las cosas más importantes de la vida, en la dignidad, en la bondad, en la caridad y en el amor al prójimo, en las cosas de la eternidad. Fin de la cita. El Señor se deleita en mi canto del corazón. Es el último principio que estudiaremos, que está en Doctrina y Convenio 25, el versículos 11 al 12. Antes voy a hacer la pregunta que están escritas acá. ¿Cuáles son algunos de tus cantos del corazón, canciones que expresan tus sentimientos hacia el Padre Celestial o Jesucristo? Considera cantar o escuchar a algunas de ellas. ¿Qué hace que esas canciones sean especiales para ti?
Veamos lo que el Señor reveló a Emma Smith. El Señor le dijo a Emma lo siguiente: y también te será concedido hacer una selección de himnos sagrados, de acuerdo con lo que te sea indicado, para el uso de mi iglesia, lo cual es de mi agrado. Porque mi alma se deleita en el canto del corazón, si la canción de los justos es una oración para mí, y será contestada con una bendición sobre su cabeza. Si cantamos alabanzas al Señor como justos de Sión, el Señor contestará con una bendición sobre nuestras cabezas, sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas. En la iglesia todas las cosas se harán de común acuerdo. Eso nos dijo el Señor en Doctrina y Convenios 26:2. Y todas las cosas se harán de común acuerdo en la iglesia. No puede haber desunión, desigualdad. Y todas las cosas se harán de común acuerdo en la iglesia, con mucha oración y fe. Porque recibiréis todas las cosas por la fe. Amén. Al respecto, quiero compartir lo que el presidente Russell M. Nelson dijo. Con frecuencia cantamos: te damos, Señor, nuestras gracias que mandas profetas. Te damos, Señor, nuestras gracias. ¿Entendemos en realidad lo que eso significa? Imaginen el privilegio que el Señor nos ha dado de sostener a su profeta, cuyos consejos serán puros, francos, que no provendrán de ninguna aspiración personal y que serán totalmente ciertos. ¿Cómo sostenemos verdaderamente a un profeta? Mucho antes de que fuera presidente de la iglesia, el presidente Joseph F. Smith explicó: los santos que sostienen a las autoridades de la iglesia tienen sobre sí el importante deber de hacerlo, no solo levantando la mano, la mera formalidad, sino en acción y en verdad. Fin de la cita. Sino en acción y verdad. Que podamos buscar las cosas de un mundo mejor, y la hallaremos en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Yo sé que esta es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo lo ha restaurado en preparación para su segunda venida. Que podamos ser sus discípulos fieles. Andar con el Señor Jesucristo. Porque esta es la iglesia de Jesucristo, al quien adoramos y servimos y seguimos. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén, hermanos. Shalom, hermanos. Que el Señor les bendiga durante esta semana. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.